En el año 1902, el estadounidense Logan Taylor, asesor de asuntos exteriores del emperador Gojong de Corea, fue dado de baja. Taylor era un diplomático que trabajaba para la legación estadounidense en Japón antes de ser contratado por el gobierno de Corea como asesor, siendo este uno de los responsables de traer el alumbrado público a Corea. Pero en el proceso vendió de forma secreta información privilegiada a Japón, puesto que este señor era parte de un grupo que consideraba que Corea era un reino incivilizado. Por esa razón, el veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Eugene Choi, y enviado a Corea como cónsul interino de Estados Unidos, es asignado para una misión secreta: acabar con Taylor. Eugene era un soldado estadounidense nacido en Corea en 1862, distinguido como capitán del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Estadounidense. Una guerra que enfrentó a España y a Estados Unidos en Cuba luego de que la prensa amarillista de Estados Unidos culpara a España de la explosión de uno de sus acorazados. Una excusa perfecta para que Estados Unidos entrara en guerra con España y poderse hacer así con el control de la isla de Cuba, que en ese momento estaba en manos de un muy debilitado imperio español. Esta guerra le valió a Eugene para ser reconocido como cónsul interino de los Estados Unidos en Choson por el presidente Roosevelt. Pero Eugene no era un soldado estadounidense cualquiera, pues él nació en Corea y sus padres eran esclavos. Padres que fueron sentenciados a muerte luego de haberlos obligado a divorciarse, ya que Sihon deseaba, codiciaba tener a la mamá de Eugene como su mujer. Sihon fue ministro de Asuntos Exteriores de Choson durante los últimos años del reinado de Gojong en Corea y nombrado magistrado de Hanson gracias al influyente Kim Pan-so. Kim Pan-so era el segundo noble más rico de toda Corea, solo por debajo del rey y dueño de la finca donde trabajaban como esclavos los padres de Eugene, además de ser el responsable de la ejecución del padre de Eugene y posteriormente de su madre, una situación de la que Eugene, con tan solo 9 años, logró escapar. Todo gracias a la ayuda de Un-san, un alfarero y revolucionario coreano de la isla de Gangwon y opositor al régimen de Corea, luego de ser testigo de cómo el gobierno coreano abandonó a su pueblo durante la batalla de Gangwon en 1871. La batalla de Gangwon fue una batalla entre Estados Unidos y Corea que, entre otras cosas, fue producto de un peligroso acercamiento de buques de guerras estadounidenses al río Han, un río en el cual estaba vetado la navegación de cualquier buque extranjero por parte de los coreanos, ya que este río es una vía directa a la capital del país, Seúl. Los estadounidenses que habían partido de Japón y que supuestamente no sabían de esta prohibición se acercaron peligrosamente a las aguas de Corea y los coreanos, en defensa y por precaución, decidieron atacar estos buques. Estados Unidos exige una disculpa al gobierno de Corea, Corea se niega a disculparse y esto hace que Estados Unidos tome la decisión de bombardear Gangwon y posteriormente desembarcar en un fuerte donde estaba el artillero Sunwo. Sunwo servía junto a su padre como artillero en la isla de Gangwon y participó en la mencionada batalla donde su padre muere y él es capturado como prisionero por Estados Unidos. Una experiencia que le haría entender que al gobierno de Corea no le importaba su gente, por lo que al momento de ser liberado decide convertirse en un rebelde. Este señor quiere derrocar al gobierno de Corea y al mismo tiempo vengar la muerte de su padre, por lo que decide unirse al ejército de resistencia mientras trabaja como artillero para un famoso erudito confuciano, Sahong. Sahong sirvió como maestro del emperador Gojong de Corea y siempre fue leal a su país. Su hijo fue asesinado por el ejército imperial japonés mientras participaba en un movimiento de resistencia contra la imposición de la influencia japonesa en Corea, y por eso quedó a cargo del cuidado de su nieta, Eshin. Eshin era una mujer noble de Choson que gracias a su abuelo recibió una excelente educación confuciana. Pero a pesar de que su abuelo la mantenía desvinculada de la política, ella en secreto leía periódicos y se mantenía al tanto de la política internacional, por lo que muestra interés en unirse a la resistencia, cosa que claramente su abuelo le niega.
se resiste a ello, pero terminó cediendo tiempo después luego de que esta muchacha empezara una huelga de hambre para dejarse morir, ya que estaba determinada a que o la dejaban unirse o moría. Así que su abuelo le asigna a Sungo el entrenamiento de su nieta como artillera para que pueda defenderse si se unía al ejército justo. El ejército justo era un ejército irregular de origen coreano que se conformó con el objetivo de resistir las invasiones y ataques de Japón. Ocupaciones japonesas que eran facilitadas por traidores e infiltrados como Logan Taylor, quien en 1902 recibió un disparo en la cabeza por parte de un tirador no identificado. Pero hay dos sospechosos. Eugene, que recordemos que fue enviado por Estados Unidos con la misión secreta pero explícita de acabar con Taylor, y Shin, que ahora, siendo una nacionalista coreana y habiéndose formado como una de las mejores tiradoras del ejército justo, también había recibido como misión acabar con la misma persona. Y todo esto que te he contado es apenas el contexto del primer capítulo del K-drama Mr. Sunshine. Lo repito de nuevo, es apenas el contexto para el primer capítulo. Mr. Sunshine es para mí lo que en Corea se conoce como chue, una palabra coloquial muy popular que significa mi favorito absoluto. Si me dieran a elegir un K-drama histórico, sin duda, con los ojos cerrados, esta sería mi primera opción. Pero su primer capítulo para algunos puede resultar pesado, lento, y esto no es algo que opine yo estaba como un niño pequeño en una juguetería, sino que la serie empieza sin darte un contexto. Todo lo que te he contado hasta ahora es una pequeñísima parte de todo el lore que subyace en este drama. Este es de esos dramas que luego de cada capítulo puedes abrir Wikipedia y pasarte horas conectando todas las referencias y eventos históricos que subyacen a la trama. Y esta es una de las razones por las que yo no recomendaría que este fuera tu primer K-drama si nunca has visto ninguno, porque es que no está hecho para ser tu primer drama. Hace un tiempo hablamos del Han, esa emoción coreana que mezcla nostalgia, tristeza y resignación por las oportunidades perdidas. Esta serie es Han en su máxima expresión. El final de la serie, que no te preocupes, aquí no te lo voy a contar, te repito que todo lo que te he contado es apenas el preámbulo, es el contexto para el episodio 1 y si quieres el episodio 2. El final considero que es la forma más cercana o directa que tenemos como extranjeros de experimentar algo cercano al Han, porque es un final que duele y duele meses después de haberlo visto. Pero tienes que vivir la aventura. Esto no se trata de que vas a venir de tramposo, te vas a buscar el final, lo vas a ver para experimentarlo. No, aquí no valen las trampas, porque de hecho el final es hasta predecible. El contexto de esta serie es una Corea que va a ser invadida por Japón. Está a punto de ser invadida. Y nosotros estamos ubicados en un momento histórico donde ya sabemos qué es lo que ocurrió. Ya sabes qué es lo que va a ocurrir. Tú como espectador sabes que Japón en ese momento histórico gana. Pero aún así, que sea predecible te deja con una duda. Ya sabes qué pasa. La pregunta entonces es, ¿cómo pasa? Y ese cómo pasa es toda una aventura de 24 episodios en un entramado complejo, porque sí, la primera mitad de la serie tiene que organizar muchas cosas y se hace compleja, pero tiene una segunda mitad que se siente como que si fueras en una montaña rusa que ya ha llegado a su punto más alto y solamente tienes que esperar a que la gravedad haga lo suyo y que empiece a caer. Tú solo grita y eleva las manos. Un tema recurrente en esta serie es la separación entre identidad y pertenencia, escondiendo hábilmente la pregunta de qué significa ser coreano. En el póster de la serie están los personajes principales sobre los que gira la trama, pero solo uno de estos personajes, Shin, es lo que yo llamaría coreano. Ella nació, ella se crió, ella se educó y ella luchó
en Corea. Eugene nació en Corea, pero se va siendo aún muy niño a Estados Unidos huyendo de la clase dominante. Dong-me es un coreano que pertenece a una clase social que en ese entonces casi que no era considerado humano. Los Baekjeon, o conocido también como los intocables. Esta clase social era tan marginada en esa época que estaban renegados a trabajos como la carnicería, la cestería o ser verdugos, un trabajo que hasta para ellos mismos era indignante y no es para menos. Por eso él huye a Japón y allí se forma como un miembro del Kokuryukai, una sociedad que existió y que también tiene toda una historia en Japón. Luego está Hinakudo, que es una socialité coreano-japonesa nacida en Corea y casada muy joven con un hombre japonés mayor y sobre todo rico, por lo que se muda a Tokio. Y ya cuando su esposo muere, ella decide regresar a Corea para administrar un hotel que le había dejado su marido. Y por último está Wison, quien es nieto de Pansoo, el que era el segundo hombre más rico de toda Corea. Él nace en Corea, pero se va a estudiar a Japón y se acostumbra a la vida japonesa. Este es un personaje que de hecho me permitiría decir que está occidentalizado. Él regresa a Corea simplemente porque su familia lo manda a llamar, ya que teme que se queden sin herederos varones, ya que este muchacho prácticamente se iba a quedar a vivir en Japón. Si te das cuenta, en esta serie tienes a un pool de personajes que ninguno representa realmente lo que podríamos considerar para la época un coreano promedio, pero todos terminan luchando por la misma causa, porque la crisis tiene este efecto paradójico y es que por momentos termina igualándonos a todos. Como todo drama, no puede también faltar el conflicto amoroso, y en Mr. Sunshine el triángulo amoroso que se presenta es un triángulo poco convencional. Un triángulo amoroso recibe este nombre porque suele estar conformado por 3 personas. Por ejemplo, una chica y 2 chicos. Pero aquí el triángulo amoroso se da entre estos 3 caballeros. Y no es porque se gusten, sino porque en el centro de estos 3 está Shin. Me parece una decisión excelente que se decidiera que no exista un conflicto amoroso entre los personajes, y con todo y eso es una de las series más románticas que he visto hasta ahora. Estos 3 aman a Shin, pero no se pelean por su amor, no se pelean por ella, porque cada uno de ellos la ama de forma diferente. Por momentos pienso que Shin es una metáfora de Corea, es esa Corea que se armó a sí misma para defenderse, y estos 3 son extranjeros que la admiran, la acompañan, la apoyan. Cada uno tiene una razón por la que estar cerca de Shin, y cada uno respeta la decisión de esta mujer por poner a su país por encima de cualquiera de ellos. Y estos 3 al mismo tiempo tienen entre ellos una relación de bromance como hay muy pocas actualmente representadas en pantalla. Y es que estos 3 tienen una escena bajo un árbol que está construida como un ejemplo de que el romance, en un contexto más amplio, es un recurso estético para crear atmósfera. Porque sí, tienes también el típico romance tradicional, el que se da entre Eugene y Shin, pero es un romance que no deja de ser un juego entre ellos. No llega a más allá. Porque quizá no te lo he advertido, pero esta serie es triste. El villano de Mr. Sunshine es la cruel realidad. Lo que pasa en este drama, lo que pasa a cada personaje, no puede responsabilizarse en una única persona, en un gran villano que mueva la trama, porque la realidad tiene muchas caras. Y considero que eso es lo que hace la experiencia de Mr. Sunshine una experiencia tan emocionalmente intensa, porque te va balanceando entre ese idealismo romántico y esa realidad material. Todo acompañado con una fotografía y una banda sonora que, como te digo, así no tengas contexto completo de qué va la serie, lo hace memorable. Sobre todo si logras superar el primer capítulo. El primer capítulo para mí es un filtro. Una vez leí que se puede amar de 3 formas: con entrega, con furia o con nostalgia. Mr. Sunshine te exige las 3.